Hoy en la agenda pública, en las últimas 2 semanas ha habido un importante despliegue de actividad internacional del presidente Peña. La semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos, en el Primer Mundo, y esta semana en La Habana, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En 3 semanas se realizará en Toluca la cumbre de los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la asistencia de los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. ¿Y es posible un regreso al tipo de relaciones que tuvo México con la Revolución Cubana en la época priista del nacionalismo revolucionario? ¿Es un acercamiento simbólico o puede haber algo más? Lo vamos a analizar. De esto y otras cosas hablaremos hoy en la agenda pública y los libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación. Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate público. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de la agenda de la semana en los libros nos acompaña el doctor Carlos Heredia Subieta, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Es un estudioso de las implicaciones que el ascenso de China tiene en América del Norte. Está concentrado hoy en el estudio de la política interna en Estados Unidos y en la situación de los migrantes mexicanos. Bienvenido, Carlos, qué bueno que estés con nosotros. Pepe. Gracias por la invitación. De veras que nos da mucho gusto tenerte acá. Un gusto. Y también nos acompaña la doctora Ana Covarrubias, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es especialista en la relación México-Cuba. Es autora del tomo El Caribe de la colección Historia de las Relaciones Internacionales de México 1821-2010, 2 siglos, y de Cambio de Siglo, la política exterior de la apertura económica y política, de la colección México y el Mundo, Historia de sus Relaciones Exteriores, publicado por el Colegio de México. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Sí, gracias. Y bueno, ha habido en las últimas 2 semanas un importante despliegue de actividad internacional del presidente Peña Nieto. La semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos, en el Primer Mundo, digamos, y esta semana en La Habana, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y por si fuera poco, en 3 semanas se realizará en Toluca la cumbre de los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la cumbre de Toluca, vamos a decir, con la asistencia de los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Carlos, danos un primer acercamiento. Mira, yo diría, Pepe, que en el tema de Davos, evidentemente el objetivo del presidente Peña Nieto era pues compartir con líderes mundiales el alcance de las reformas que promovió y logró en la recta final de 2013, la de energética, la de telecomunicaciones, la financiera, la educativa, y lo que esto significa hacia adelante en términos de hacer de México un país atractivo para la inversión. El pelo en la sopa es que junto con eso tiene difusión mundial las imágenes de la crisis de seguridad que ocurre en Michoacán y en otros estados, pero focalizada en esta ocasión en Michoacán. Entonces ahí es el contraste en similitud a lo que pasó hace 20 años, con el día en que entra en vigor el TLC, está la irrupción zapatista. Hay que guardar distancias y proporciones, son momentos muy distintos, pero digamos, la fiesta de los 20 años del TLC se realiza en contraste a el hecho de que los problemas en términos de seguridad pública en México están lejos de ser resueltos. Sí, pero pues, digamos que en este caso es difícil establecer una relación entre la violencia en Michoacán y el descontrol en Michoacán, las guardias comunitarias, autodefensas, una relación con las reformas constitucionales. Yo no lo hablo. En cambio, el subcomandante Marcos sí mencionaba, digamos, la entrada en vigor del Tratado. Yo no lo digo en Comercio. Términos de causalidad, sino en términos de la imagen completa. Claro, de que, bueno, tenemos un México como siempre... complejo. Un México emergente, en proceso de modernización, al tú por tú, en algunos aspectos con el primer mundo, y un México colgado
en el anacronismo, sea Chiapas hace 20 años o Michoacán hoy, ¿no? Pues sí, están esos contrastes, digamos, para tener una imagen completa de lo que pasa en el país, hay que ver las distintas aristas. Bueno, y de acuerdo a tus libros, Ana, El Caribe y Cambio de Siglo, ¿qué es lo que podría estar ahora cambiando en cuanto a las relaciones de México con Cuba? ¿Es posible un regreso al tipo de relaciones que tuvo México en la época priista del nacionalismo revolucionario con la Revolución Cubana? ¿Es un acercamiento más bien simbólico? ¿Puede haber algo más? Sí. Cuéntanos. Bueno, yo pensaría que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, enmarcarlo en una política exterior más general, que como bien dijo, tiene ahorita la característica de que es una diplomacia muy activa, ¿no? Entonces, en esta diplomacia activa que ha cubierto muchos frentes, también entra lo que el gobierno y el gobierno de Cuba han llamado el relanzamiento de la relación. Yo creo que es muy difícil regresar a la relación que tuvo el PRI durante tantos años con Cuba. Era una relación enmarcada en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Con una Cuba mucho más socialista, por decirlo de alguna manera, de la que tenemos ahora, ¿no? Y era un valor, diría yo, muy, muy político, el de esa relación bilateral. Yo lo que veo en este nuevo relanzamiento es un contenido mucho más económico y financiero, ¿no? Ya se dejó incluso atrás, digamos, el valor político que pudo haber tenido en Guerra Fría por tratarse de un régimen comunista, pero también se dejó atrás, digamos, la mención de democracia y derechos humanos que tuvieron los gobiernos panistas. Entonces, en ese sentido, creo yo que es un relanzamiento totalmente voluntario, deliberado por parte de los dos gobiernos, es decir, sí hay una voluntad muy clara de volver a tener una relación cercana, ¿no? Con este contenido, como decía, económico, financiero principalmente, que tiene muchas dificultades, hay que decirlo, pero creo que así es como se ha propuesto. Y retomaría lo que usted menciona en términos del simbolismo. Yo creo que ahorita estamos en un momento en que o sí se va a convertir en una relación cercana muy distinta de la que fue durante Guerra Fría, o nos vamos a quedar en una propuesta de buenas intenciones, de lo que nos gustaría tener, ¿no? Porque creo yo que Cuba tiene muchos problemas en términos, por ejemplo, de lo que puede ser comercio e inversión por parte de México, que es lo que el gobierno mexicano propone. Pues Cuba tiene muchos problemas en términos de una economía viable, ¿no? Entonces ahí habría que encontrar nichos e intereses muy específicos. A ver, nuestro amigo Rafael Rojas del CIDE, como no está en Princeton, pero él es un experto y además claro, es de origen cubano, él aventuraba un poco, se iba un poco más lejos en su artículo del País de la semana pasada, y él podía percibir que Cuba estaría desplazándose de la órbita de Venezuela, del Atlántico, de, digamos, el bolivarismo, lo que esto signifique, en busca muy pragmáticamente de una relación más con el Pacífico y más con México, efectivamente. ¿Lo ves factible? Sí, creo que en el cálculo cubano debe presentarse esa opción, digamos, con mucha seriedad, por los problemas de Venezuela, ¿no? Digamos, ya Venezuela no es el proveedor, ¿no? Exacto. Incondicional, tiene una crisis muy fuerte. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno cubano está calculando también que puede haber una crisis mucho más fuerte en Venezuela y evidentemente hay que buscar alternativas. La primera que se me ocurre sin duda es el caso de Brasil. Brasil ya ha estado presente de manera muy importante en Cuba, tiene ahorita inversiones muy importantes en el puerto de Mariel, pero sin duda también México puede ser una alternativa que se está buscando con un nuevo gobierno que tiene la intención de retomar una relación, ¿no? O de crear una relación distinta pero cercana, y creo que sí, digamos, ahí coinciden los dos pragmatismos, tanto el de México como el de Cuba. Exactamente, esa es la palabra que quería usar, no sé si estás de acuerdo, ¿no? El pragmatismo que está de alguna manera reflejando más ya este gobierno cubano de Raúl Castro, independientemente de la fuerza del símbolo de Fidel Castro, Carlos. Sí, yo creo que la descripción que ha hecho Ana es muy completa. Yo me pregunto qué significa el pragmatismo desde el punto de vista mexicano, tanto en Cuba como en su relación con sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Ha habido un debate permanente respecto de qué tanto los mexicanos, no solo el gobierno de México, sino los mexicanos,
podemos, queremos, debemos intervenir en la dinámica política interna de los Estados Unidos. Estados Unidos interviene en todos los países del mundo todo el tiempo. No lo digo solo por Snowden, sino en general el despliegue de la política de la diplomacia estadounidense es global. A nosotros siempre nos acosa esa pregunta, ¿qué tanto los mexicanos debemos de opinar, decir, estar presentes en foros legislativos, en medios de comunicación, respecto a asuntos que le tocan muy directamente a México? La política estadounidense es local, siempre. Hay una famosa frase de un presidente de la Cámara de Representantes, Thomas O'Neill, que dijo, toda la política es local. Entonces, para los mexicanos una tarea absolutamente fundamental es entender qué pasa adentro de Estados Unidos. Y desde esa perspectiva, qué es lo que Estados Unidos plantea respecto del TLC, respecto de relaciones con México, respecto de el sistema financiero internacional, etc. Entonces, esa tarea me parece absolutamente estratégica. A ver, sí, estás concentrándote en Estados Unidos, pero estamos pensando en el pragmatismo, porque también hay voces ahora mismo que están diciendo que buscamos en Cuba, como siempre lo han dicho, desde las perspectivas más conservadoras, más rígidas, ¿no? ¿Qué se nos perdió allá? Y porque pues hombre, pues no es una potencia como para comerciar con ella, las inversiones nos cuestan a nosotros, tenemos que condonar deudas, en fin. Pero yo creo que el pragmatismo aquí es más estratégico, Ana, es decir, hay que estar pendientes del desarrollo y de la evolución de Cuba porque es vital geográficamente, geopolíticamente para México. Absolutamente, tenemos intereses específicos muy claros. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, migración, la cuestión de la migración indocumentada cubana, que como sabemos llegan al país para subir a Estados Unidos, es digamos, un interés preocupante, porque bueno, como cualquier migración indocumentada, genera otro tipo de problemas en términos de violación de derechos humanos, etcétera, nuestro propio problema de migración con Estados Unidos, etcétera. Pero sí creo que, digamos, yo lo que vería aquí en términos del pragmatismo es en términos de excluir de la relación bilateral el tema de democracia y derechos humanos que tanto provocó el conflicto durante los gobiernos panistas, sobre todo el de Fox, no tanto el de Calderón. Calderón, de hecho, reinicia el restablecimiento de la comunicación con Cuba. Creo en ese sentido que es pragmático. Y creo que también que es pragmático porque sí, en efecto, México quiere estar presente cuando suceda algo en Cuba. No sabemos qué va a suceder, a lo mejor va a ser una sucesión tan bien lograda como se ha hecho hasta ahora, pero eso, bueno, no lo podemos saber. Pero también parece inevitable una flexibilización en términos de economía de mercado, de inversiones, de comercio. Absolutamente, y eso, como sabemos, en el largo plazo tiene que tener alguna influencia en el ámbito político. Y creo también que es en términos de un pragmatismo mucho más generalizado con América Latina. Cuba también como puente para los países del ALBA. Si nosotros nos fijamos, el acercamiento de México no solo es con Cuba, es una política exterior mucho más general que quiere el acercamiento con Venezuela, con Argentina, con Brasil, ¿no? Con países que en algún momento llegamos a tener alguna fricción por cuestiones ideológicas. Ahora eso parece no importarle al gobierno de México. Y yo lo que creo allí es que es una presencia en Cuba y una presencia en la región. Y mi explicación ahí sería, digamos, en dos vías, por decirlo de alguna manera. Uno, en términos de una política exterior de presencia en una región en la que hemos tenido conflictos, en la que hemos tenido cierta distancia. Aquí entiendo bien la crítica de qué nos deja. ¿Qué nos deja la relación con Cuba? ¿Qué nos deja la relación con Venezuela? Quizá en términos de algún interés específico, nada. Pero en la diplomacia, digamos, no necesariamente se persigue un interés específico. La Más política... que específico, yo diría inmediato. Exacto. No lo inmediato, pero la política es pensar estratégicamente en términos a futuro, ¿no? Y entonces podemos pensar también que es una política de prestigio. El prestigio en las relaciones internacionales es muy importante. Si no, veamos el caso de Brasil durante Lula,
¿no? Toda la actividad que tuvo el Brasil. Exacto. Lo que le retribuyó el prestigio a Lula. Y posiblemente no logró un interés específico ni resolvió el conflicto del Medio Oriente, ni mucho menos, pero tuvo una presencia muy impresionante, ¿no? Que en el largo plazo tiene que ver con que quiere un asiento en el Consejo de Seguridad, una presencia en Naciones Unidas, etcétera. Entonces, por un lado vería yo ese interés de México y ese pragmatismo de México. Y por otro lado lo vería vinculado a la política interna. Es un nuevo gobierno de un nuevo partido que quiere tomar distancia quizá con la política exterior del panismo y que encuentra una manera, ¿no?, de tener, digamos, como una presencia muy distinta, como diferenciarse de los gobiernos del PAN y hacer algo que el PAN no pudo hacer. Y esto en términos de política interna es importante. Bueno, dentro de 3 semanas, con los gobernantes de Estados Unidos y Canadá, Barack Obama y Stephen Harper, en la cumbre de líderes de América del Norte, la cumbre de Toluca, estábamos diciendo, el presidente Peña Nieto va a participar en ese balance de las 2 décadas del Tratado de Libre Comercio, TLC o NAFTA, como por las siglas en inglés, y estamos en la agenda pública en los libros, y va un comercial en el marco de la ya muy próxima Feria del Libro de Minería. Hablaremos aquí del nuevo libro de Luis Rubio, 20 años del TLC, su dimensión pública y estratégica, que es un complemento, un seguimiento del que publicó cuando se aprobó el tratado, 2 décadas atrás. ¿Qué esperar del TLC?, se preguntaba entonces Luis. Y aquí Luis registra los rendimientos del tratado en materia de inversión y exportaciones, pero también registra los pendientes hacia adelante. Y Carlos Heredia ha trabajado mucho en estos pendientes, especialmente en el campo migratorio. Cuéntanos, Carlos. Yo destacaría 3 pendientes. A ver, uno, el tratado se vendió como una estrategia, un instrumento para hacer converger a los 3 países, en términos de ingreso, en términos de intervención en la economía global, en términos de acercar el nivel de vida de México a sus socios industrializados del norte. Eso no ocurrió. De hecho, se han abierto todavía más las brechas, la brecha salarial, la brecha de ingreso, etcétera. ¿Es atribuible al Tratado de Libre Comercio o atribuible a la crisis del 95 o atribuible a tantas cosas? A una combinación de factores, pero sobre todo a una falta de estrategia mexicana de largo plazo. Sí, no hubo continuidad en las reformas que se requerían después del tratado. Segundo punto de la agenda pendiente, lo que se quedó fuera. Se quedó fuera en aquel momento la energía, la movilidad humana, la migración. Se quedó fuera por parte de Canadá el agua, las industrias culturales. 20 años después, la gran pregunta es, bueno, si vamos a hacer una profundización de la integración, ¿qué aspectos de estos que se quedaron fuera se podrán incluir? Nosotros, de facto, con la reforma energética, aunque faltan las leyes secundarias, ya dejamos de lado la reserva que había en el TLC sobre materia energética. Habrá en la ley reglamentaria disposiciones que permitan la inversión extranjera, la inversión privada. Vamos a ver cómo discurre eso, pero queda el gran tema de no solo la migración, sino un tema más amplio, que es la movilidad humana y la integración de mercados laborales. Ese es un temazo del que has escrito y del que vamos a hablar de tus siguientes textos. Pasando el corte, Carlos, nos vamos a ir a este corte para volver con los temas de las pláticas de usted y los suyos. Eso es la agenda pública. Volvemos. No quiero ser una carga en tu vida. Mamá, tú me cuidaste de niño, hoy me toca a mí. Me encantaría poder prepararte algo de comer y no que tú hagas mi comida. Qué bonita te ves con este vestido. No sé qué me duele más, mis articulaciones o el saber que soy una carga en tu vida. X-Ray alivia el dolor y la rigidez provocados por el desgaste del cartílago con una fórmula comprobada clínica y radiológicamente. Gracias, hijo. X-Ray, mi libertad de movimiento. Cuando
Cuando limas tu uña y aplicas Unesia, aceleras su velocidad, ya que creas microgrietas que permiten que su antimicótico penetre directamente hasta la base de la uña, erradicando al hongo de la onicomicosis. Si quieres recuperar el color rosita de tus uñas, lima asperezas médicamente con Unesia, el reparador de uñas. Ricardo Alemán, una mirada profunda a la política mexicana. Periodista enfocado en el debate de los acontecimientos más relevantes de México. Sigue paso a paso los protagonistas del poder. Obsérvalo en La Mudanza, sábado, 11 de la noche. Foro TV. Aquí nos vemos. Elige dar el primer paso hacia tu salud y una vida sana. Consejos prácticos, soluciones y una alimentación de la mano de los expertos. Soy Natalie Marcus, nutrióloga. Te invito a este espacio en Foro TV de Salud Integral. Elige estar bien contigo. Tu salud es cosa de todos los días. Elige estar bien contigo. Muy pronto por Foro TV. ¿Ves estos números? Quiere decir que el sistema GB, debido a sus componentes, alcanza el grado de medicamento. También que el sistema GB ha comprobado ante la autoridad mexicana que multiplica la cantidad de cabellos por centímetro cuadrado y recupera el cabello hasta su línea original. Hoy, su fórmula es única e irrepetible mundialmente. Las personas en México que lo han usado en los últimos 4 meses, hoy tienen cabello nuevo, largo y grueso. Sistema GB, recupera el cabello hasta la línea original. Cada semana Andrés Oppenheimer nos comparte sus puntos de vista sobre la situación económica y política que vive América Latina. Quizás la única manera de preservar el modelo chileno será haciendo cambios. Oppenheimer presenta Foro TV. Aquí nos vemos. ¿Sabías que los azúcares, aminoácidos y vitaminas ayudan a contrarrestar los signos de la edad? Tío Nacho Jalea Real lo sabe. Desde 1945, su jalea real contiene estos nutrientes. Al dejarlos en tu cabello, lo vitaminan, mejorando visiblemente la fuerza y vigor del cabello adulto. Rejuvenece tu cabello con Tío Nacho. Y estamos de regreso y estamos a volver con los temas que pueden ser objeto de evaluación del Tratado de Libre Comercio en la próxima cumbre de Toluca. Y volvemos con Carlos Heredia y sus trabajos sobre los saldos en materia migratoria, lo que llama la movilidad humana, temas de seguridad. En su libro El segundo mandato de Obama, particularmente en el capítulo Mercados laborales precarizados, el trabajo migrante mexicano y centroamericano en la economía estadounidense, toca estos temas. Cuéntanos, Carlos. Este es el libro, Pepe, es un libro editado por Gustavo Vega, que es profesor del Colegio de México, y Luis Mayra, que es profesor afiliado del CIDE. En el capítulo que yo contribuyo, sostengo una tesis en el sentido de que la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, el Departamento del Trabajo, dice: Estados Unidos, para ser competitivo, necesita del trabajo mexicano y centroamericano. Sin embargo, esta expresión no se traduce al campo de la política pública, y menos a los tratados internacionales. Sigue quedando fuera el trabajo migrante y la movilidad humana. Y sin embargo, yo lo sintetizo en una frase que los propios migrantes dicen: en Estados Unidos nos dicen, los necesitamos pero no los queremos. Es decir, la economía estadounidense, para ser competitiva, necesita a la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones mexicanas, centroamericanas, lo que la vuelve más competitiva que la europea e incluso que las de Asia Oriental, que ya tienen una pirámide demográfica con mayor envejecimiento. Y sin embargo, ese punto se queda fuera. En este otro libro, que este sí es mío, en Perspectivas Migratorias, la agenda pendiente de la migración, que es del CIDE, aquí sí planteamos nosotros el cómo ver a la movilidad humana y la integración de mercados laborales, cómo sacarla de la óptica policíaca en que se ha ubicado el tema migratorio. El tema migratorio se ha confinado a palabras como ilegalidad, como amenaza, como inseguridad, etcétera. Nosotros queremos reubicar el tema de movilidad humana vinculado a la integración de mercados laborales en la región, que es un hecho. Estoy hablando de la región CONCACAF, México, Centroamérica, Caribe, también Canadá, y darle el giro, porque de hecho la productividad y la competitividad
de los tres países, de los tres socios del Telecán, está íntimamente vinculada a cómo evoluciona su fuerza de trabajo, la preparación de su fuerza de trabajo, la preparación de sus jóvenes, el tema educativo, que es, y aquí cierro, es otro de los temas pendientes en el Telecán, como la movilidad académica estudiantil entre nuestros países. Mira, desde luego el primer capítulo está muy interesante, el capítulo tuyo en el segundo mandato de Obama. El tema de la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y centroamericanos me parece pues no solo dramático, sino apasionante como objeto de estudio, pero lo vinculas tú no al Tratado de Libre Comercio, sino a la crisis de Estados Unidos de 2008-2009. Por supuesto, sí. Si hubiera otras reglas para el trabajo migratorio, a lo mejor hubiera habido mejores condiciones en la crisis de Estados Unidos. La tesis central, Pepe, es que incluso el trabajo de los estadounidenses también se precarizó. Se ha precarizado. También se precarizó, sí. Es cierto. Ahora, ojalá que nos puedan poner la principal del martes en el New York Times, el martes pasado, que nos habla de ya acuerdos muy cercanos otra vez de los republicanos en la ley migratoria, con una oferta bastante interesante, no de nacionalidad, pero sí de residencia para los trabajadores migratorios. Mira, la principal preocupación, Pepe, de los migrantes, estuve el fin de semana en Houston con dirigentes migrantes de México, Centroamérica, con académicos, con empresarios, discutimos estos temas. Si tengo que compartir con el auditorio de Agenda Pública una conclusión, es lo que los migrantes están pidiendo, más que denos la ciudadanía, lo que están pidiendo es, ¿podemos nosotros trabajar en un marco estable, en un marco ordenado, en un marco en donde digas, a mí me contratan y yo puedo ir al trabajo? Así como se hizo con el comercio, hacerlo con los trabajadores. Sacarlo a la luz pública y decir, yo puedo ir a mi trabajo sin la angustia de que si va a haber una redada en el centro de trabajo, porque yo me quiero poner en orden. Pero entonces, la política migratoria y el sistema migratorio de la región, no solo de Estados Unidos, aquí estamos hablando del sistema migratorio y la política migratoria también mexicana y también centroamericana, será capaz de construir un marco regulador, cada país se da sus leyes, etcétera, pero un marco regulador que propicie esa estabilidad laboral, que los propios empleadores que tengan seguridad los empleadores y los empleados. Tú sabes que en el 90%, 95% de los casos dicen, cuando yo le pongo rostro y nombre al migrante mexicano, es un trabajador dedicado, es un trabajador que trabaja para su familia, es un trabajador que contribuye a la prosperidad de la economía estadounidense. Nosotros deberíamos... Excelentes tus trabajos que le ponen rostro y les ponen sangre, sudor y lágrimas a los trabajadores migratorios y no solo son motivo de estadística o de negociación en el Capitolio. Con un pie en página y con el subrayado, para hacer política pública migratoria hay que escuchar a los migrantes. Así es. Nos quedan 2 minutos, Ana, para el otro tema. Es copiosa, sin duda, la cosecha de libros recientes sobre Cuba. Cuba, aparte de tus trabajos, están estos otros libros, coordinado por Jorge Domínguez, por ahí estaba. Ahí está. Acá está, ¿sí? Sí, el de junto. El de junto. Sí. 1 más 2 igual a 5. A 5, ¿Qué es exactamente. esto? Y dinos por qué nos estás proponiendo estos libros recientes. Bueno, este libro de Jorge Domínguez es muy valioso porque en efecto es una compilación de autores no solamente norteamericanos o cubano-norteamericanos, sino también cubanos, que ya tienen, digamos, la posibilidad de hacer estudios serios y muchas veces críticos de lo que está sucediendo en Cuba. Y el valor de este libro es que pone en la mesa las dificultades tan graves, tan profundas que se encuentra en que se encuentra el modelo cubano, ¿no? Uno lee este libro y la pregunta que surge es la pregunta recurrente de si Cuba es viable como un modelo económico o no. Y según lo que uno ve allí, pues es muy difícil, ¿no? Cuba desde su independencia ha dependido de un país o de un par de países y de un producto o de un par de productos para su desarrollo económico. Entonces lo que este libro nos pone en la mesa son todas estas dificultades para que en efecto puedan hacer de Cuba un modelo económico viable.
Hay muchos problemas que se mencionan ahí, como el problema de alimentos, por ejemplo, toda la situación del campo en Cuba, que es lamentable, desde luego la poquísima industrialización o casi nula industrialización, el embargo estadounidense y la demografía del país, que cada vez es una población más envejecida que evidentemente le resta a lo que puede ser un desarrollo económico mucho más saludable y más sostenido, ¿no? Bueno, es muy realmente copiosa y muy rica esta bibliografía. Está La vanguardia peregrina, ¿no?, de los escritores cubanos que hizo Rafael Rojas, de la primera migración o del primer exilio, ¿no?, de los años 60, que es un libro también muy recomendable. Exactamente. Y desde luego, en esta serie que hace el Colegio de México de las historias mínimas, para los que quieran hablar de Cuba de una manera más sólida, más seria, está este libro básico pero importantísimo. Claro, que es un recorrido y es, digamos, fascinante ir viendo como las continuidades y las recurrencias en la historia de Cuba, ¿no? De un país que, bueno, no ha podido ser plenamente independiente y viable. Así es, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Ana. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en esta agenda pública. Buenas noches y buena suerte.